Episodio 3 de Digital Farm. Cuando Orwell publicó su novela por primera vez en 1945, nos advirtió sobre el autoritarismo, la manipulación y la forma en que el lenguaje puede tergiversarse para controlar sociedades enteras. Su historia de animales que derrocaron a un granjero para luego caer bajo el dominio de nuevos amos sigue siendo una lección atemporal. Pero hoy nos encontramos ante un nuevo tipo de granja. Uno donde el arado ha sido reemplazado por píxeles, donde los animales no solo cultivan la tierra, se desplazan, publican, consumen y obedecen. Este es el mundo de Digital Farm. En el centro de esta granja se encuentra el alimento, un flujo luminoso de información, entretenimiento, distracción y control. Los animales creen que los conecta, los informa e incluso los libera. Pero como pronto oirán en futuros episodios, el feed no es neutral. Está gestionado por una fuerza invisible, conocida simplemente como el algoritmo. Y el algoritmo decide a quién se escucha, a quién se silencia y qué significa la verdad. Personajes como Napster, el cerdo ambicioso; Byte, el cuervo que define la verdad; y Echo, la oveja que repite todo lo que le dicen, revelan lo frágil que puede ser la libertad cuando la conveniencia se vuelve más valiosa que la libertad. La historia regresa a Rebelión en la Granja, ahora rebautizada como Granja Digital, una utopía hiperconectada en expansión donde los animales ya no trabajan en los campos, sino que pasan sus días en línea, publicando, desplazándose, dando me gusta y compartiendo a través de The Feed, una plataforma centralizada dirigida por una entidad misteriosa llamada el algoritmo. Los algoritmos ahora moldean lo que vemos, lo que creemos e incluso cómo recordamos. Las redes sociales prometen conexión, pero a menudo generan división. Y la libertad, la cosecha más preciada de todas, corre el riesgo de ser entregada silenciosa y voluntariamente a cambio de comodidad. En cada episodio de este podcast te guiaré a través de un capítulo de Digital Farm, desmenuzaré la alegoría y la conectaré con los problemas reales que enfrentamos hoy. La censura, la vigilancia, el control de los medios y la erosión de la libertad en la era digital. Al final de este viaje, espero que vean cómo la literatura puede reflejar la vida y cómo las historias pueden prepararnos para defender la libertad en un momento en que está más amenazada. Personajes principales: Napster, un cerdo experto en tecnología, descendiente de Napoleón, fundador de la plataforma Oinkbook, posteriormente fusionada con The Feed. Afirma apoyar la expresión abierta, pero está obsesionado con controlar la narrativa. Byte, un cuervo astuto que actúa como jefe de FactFlock, un servicio de vigilancia de la desinformación en tiempo real. Echo, una oveja de voz suave, programada para repetir lemas de moda, por ejemplo, estar en desacuerdo es deslealtad. Copo de nieve, una cabra que se atreve a hacer preguntas sobre palabras prohibidas y prohibiciones de sombra, etiquetada como una amenaza para la seguridad. Los satélites como pastores. El ojo vigilante del cielo. El cielo sobre la granja digital ya no era solo un lienzo para el sol y las nubes. Se había convertido en una vasta extensión digital, zumbando con señales invisibles y parpadeando con flujos de datos. Los satélites, antes observadores silenciosos, se habían transformado en los pastores vigilantes de esta nueva era, guiando a los animales a través de una intrincada red de información. Sus ojos vigilantes escudriñaban cada rincón de la granja, asegurando que el flujo de datos permaneciera sin obstáculos y que ninguna voz disidente se atreviera a alzarse por encima del estruendo del conformismo. Mientras los animales cumplían con sus rutinas diarias, inmersos en el interminable rollo de The Feed, permanecían felizmente ajenos a la mirada omnipresente que vigilaba cada uno de sus movimientos. El algoritmo, una fuerza enigmática que moldeaba su realidad, se había integrado en la esencia misma de sus vidas. Cada publicación, cada me gusta y cada comentario fue examinado, categorizado y analizado, creando un tapiz digital que pintó un retrato del pensamiento colectivo, uno que fue seleccionado meticulosamente para alinearse con las visiones de los cerdos en el poder. Napster, el cerdo experto en tecnología, se enorgullecía del desarrollo de este nuevo sistema. A menudo presumía de la sofisticación de la red satelital, afirmando que era un faro de progreso. Nuestros ojos en el cielo garantizan que ningún pensamiento dañino pueda enconarse, declaraba en grandes asambleas, mientras el resplandor de las pantallas iluminaba sus rasgos porcinos.
Los animales vitoreaban, convencidos de haber alcanzado un equilibrio entre seguridad y libertad, convencidos de que los ojos vigilantes estaban allí para protegerlos de los actores maliciosos que acechaban en las sombras. Pero bajo la superficie, la realidad era escalofriante. Los satélites no eran simples observadores, eran ejecutores. Byte, el astuto cuervo, había sido nombrado jefe de FactFlock, un servicio de vigilancia de la desinformación en tiempo real. Con una habilidad especial para analizar el vasto océano de datos, Byte se había ganado la reputación de identificar contenido peligroso, marcando a menudo publicaciones que cuestionaban las narrativas establecidas. Bajo su atenta mirada, muchos animales habían aprendido a autocensurarse, temiendo las repercusiones de compartir pensamientos que se alejaban demasiado de las normas aceptadas. Todo es por tu seguridad, cantó Byte un día, encaramado en una valla publicitaria digital con el lema Seguridad en conformidad. Recuerda, solo quienes dicen la verdad pueden permanecer sin miedo. La multitud, un mar de rostros entusiasmados, asintió, sus ojos reflejando el brillo de sus dispositivos. Para ellos, Byte encarnaba la sabiduría del algoritmo, un presagio de verdad en un mundo donde la desinformación campaba a sus anchas. Habían olvidado los días en que cuestionaban a la autoridad, cuando la idea misma de una narrativa verdadera era objeto de debate. Mientras tanto, los satélites continuaban su vigilancia silenciosa. Recopilaban datos no solo de The Feed, sino de cada rincón de la granja. Cámaras integradas en establos y campos registraban las interacciones de los animales, captando los matices de sus vidas, sus miedos y sus aspiraciones. El algoritmo procesaba toda esta información, creando perfiles que determinaban el contenido que vería cada animal. Un simple me gusta podía desencadenar un aluvión de propaganda, mientras que una pregunta sobre la gobernanza podía resultar en la eliminación rápida de la cuenta. Echo, la oveja de voz suave, había aceptado desde hacía tiempo su papel en este ecosistema digital. Se pasaba el día recitando eslóganes de moda. Su voz era un suave eco de los dictados del algoritmo. La censura es seguridad, balaba al unísono con otros animales. La frase salía de su lengua como un cántico bien ensayado. La repetición le resultaba reconfortante y cada vez que recitaba los mantras se sentía un poco más segura en su lugar dentro de la jerarquía digital. Pero incluso en este ambiente controlado, los rumores de descontento comenzaron a extenderse por la granja. Copo de Nieve, la cabra curiosa, había notado los sutiles cambios, cómo ciertas palabras activaban las alarmas, cómo las conversaciones cambiaban cuando se aclaraban las preferencias del algoritmo. ¿Por qué se considera libertad de va extremista?, preguntó durante una reunión, alzando la voz por encima del coro de acatamiento. Los murmullos de inquietud crecieron, pero fueron rápidamente silenciados por el coro de Echo y sus seguidores, quienes repetían el lema reconfortante: la censura es seguridad. A medida que los días se convertían en semanas, los satélites vigilantes continuaban su vigilancia y los pastores digitales reforzaban su control. Los animales se encontraron en un mundo donde los límites del pensamiento aceptable cambiaban constantemente, dictados por fuerzas invisibles que manipulaban la esencia misma de su comunicación. Estaban atrapados en una red de conveniencia, arrullados por la facilidad con la que podían conectar, compartir y consumir. Sin embargo, en medio de la neblina del conformismo, comenzó a formarse un pequeño grupo, unido por una inquietud compartida. Hashtag, el joven ratón de curiosidad insaciable, se propuso investigar las sombras proyectadas por The Feed. Pasó largas noches recorriendo viejos archivos y rincones ocultos del mundo digital, buscando vestigios del pasado donde aún prosperaba la libertad de expresión. Con cada tecla, desenterró mensajes olvidados, voces silenciadas o borradas de la memoria colectiva de la granja digital. A medida que profundizaba, Hashtag se volvía cada vez más consciente de las escalofriantes implicaciones de la vigilancia de los satélites. El algoritmo, con su extensa red de vigilancia, había creado un entorno donde la verdadera disidencia se extinguía antes de que pudiera surgir. Los ojos en el cielo no solo pastoreaban a los animales, estaban sofocando su espíritu. En sus momentos de tranquilidad, Hashtag reflexionaba sobre el significado de la libertad en un mundo donde los pensamientos podían ser vigilados y las voces silenciadas. Comprendió que los satélites, si bien ofrecían una apariencia de seguridad,
se habían convertido en las mismas herramientas de opresión. El cielo que una vez prometía posibilidades ilimitadas, ahora se cernía sobre la granja como una prisión digital. Su mirada vigilante era un recordatorio de que la seguridad podía fácilmente transformarse en control. Y así, mientras los animales seguían coreando sus lemas y navegando por el feed, ajenos a las fluctuaciones del entorno, Hashtag se encontró en una encrucijada. Los ojos vigilantes de arriba tenían el poder de moldear su realidad, pero él estaba decidido a desafiar su dominio. Sabía que en algún lugar bajo la superficie, bajo las capas de datos y algoritmos, yacían las semillas de la rebelión esperando ser sembradas. En un mundo donde los satélites actuaban como pastores, Hashtag decidió convertirse en una voz de disidencia, un susurro de libertad a la sombra del ojo vigilante del cielo. Guía o mando. En el corazón de la granja digital, el vasto cielo resplandecía con el parpadeo de los satélites, cuyos silenciosos zumbidos reverberaban en el éter digital. Estos cuerpos celestes, antes meros puntos de luz en el cielo nocturno, se habían transformado en supervisores omnipresentes, con el poder de moldear la vida de cada animal que habitaba en la superficie. Los animales se habían deleitado con la autonomía de su existencia en línea, felizmente inconscientes del insidioso cambio que comenzaba a ocurrir. Al amanecer, iluminando las pantallas de los dispositivos repartidos por la granja, los animales se conectaban a The Feed, deseosos de conectar, compartir y expresar sus ideas. Se encontraban con un flujo de contenido cuidadosamente seleccionado, un espectáculo cuidadosamente orquestado, diseñado para mantenerlos interesados, entretenidos y obedientes. El algoritmo, una entidad sombría que gobernaba este mundo digital, dominaba el arte de la manipulación, asegurándose de que cada me gusta, cada compartir y cada comentario sirviera a su gran designio. En el epicentro de esta utopía digital se encontraba Napster, el cerdo experto en tecnología que había convertido los ideales revolucionarios de la granja en una extensa red de conectividad. Predicaba las virtudes de la libertad y la expresión, posicionando The Feed como una plataforma para todas las voces. Sin embargo, bajo la superficie, sus verdaderas intenciones latían a fuego lento. Napster estaba convencido de que guiar la narrativa era mucho más efectivo que la opresión pura y simple. Comprendía que la forma más efectiva de control era aquella que se hacía pasar por guía, permitiendo que los animales sintieran que navegaban por sus propios caminos, cuando en realidad simplemente seguían un curso cuidadosamente trazado por el algoritmo. Para el ojo inexperto, The Feed parecía un mercado vibrante de ideas, vibrante y repleto de discursos. Animales de todos los rincones de la granja publicaban sus ideas, compartían memes y participaban en animadas discusiones. Byte, el astuto cuervo encaramado en un pedestal virtual, supervisaba el Fact Flock, un batallón dedicado a garantizar que la información difundida a través de la plataforma cumpliera con los rigurosos estándares establecidos por The Algorithm. La tarea de Byte era declarar la verdad, armado con un arsenal de datos selectivos y fuentes cuestionables. Los animales, deseosos de pertenecer, aceptaron sus proclamaciones sin cuestionarlas, arrullados por una sensación de seguridad gracias al ritmo reconfortante del panorama digital. Sin embargo, bajo esta apariencia de elección y libertad, la realidad era radicalmente distinta. El algoritmo se había convertido en una presencia imponente, dictando no solo qué contenido era visible, sino también qué pensamientos eran permisibles. La línea, antes clara entre guía y mando, se había difuminado, dejando a los animales a merced de un laberinto de restricciones disfrazadas de opciones. Cada publicación y cada comentario se convertían en un reflejo de lo que el algoritmo consideraba aceptable, mientras que las voces disidentes eran silenciadas o completamente borradas. Mientras los animales revisaban sus feeds, eran sometidos involuntariamente a un aluvión de mensajes subliminales. Hecho, la oveja de voz suave, programada para regurgitar los eslóganes del momento, repitió el mantra del día: la censura es seguridad. Si bien las palabras le resultaban familiares, tenían un propósito mucho más siniestro: condicionar a los animales a aceptar su destino, a interiorizar la idea de que cualquier cuestionamiento a la autoridad era en sí mismo una traición. Copo de Nieve, la cabra inquisitiva, se sentía cada vez más aislada en su búsqueda de comprensión. Cada vez que preguntaba sobre la lógica de ciertas prohibiciones o el razonamiento detrás de las prohibiciones en la sombra,
se topaba con un silencio inquietante. Los demás animales, activistas de salón por derecho propio, habían aprendido a evitar la confrontación, optando en cambio por repetir como loros los últimos eslóganes que circulaban por The Feed. El miedo a ser etiquetada como actor malicioso pesaba sobre ella, sofocando cualquier deseo de una investigación genuina. El ambiente en la granja digital se llenó de una tensión tácita. Los animales llevaban sus máscaras digitales, adaptando sus perfiles en línea a lo que se había convertido en la norma. Compartían contenido que les generaría me gusta, evitando cuidadosamente temas que pudieran provocar la ira del algoritmo. En esta nueva realidad, la búsqueda de aprobación eclipsó la búsqueda de la verdad. Los animales habían cambiado sus voces por la ilusión de seguridad, entregando su autonomía a un pastor invisible que los guiaba con un guante de terciopelo que ocultaba un puño de hierro. Fue durante este periodo tumultuoso que hashtag, el joven ratón con sueños de descentralización, comenzó a observar las discrepancias entre las promesas de libertad y la realidad de su situación. Observó que si bien los animales estaban inundados de información, también estaban cada vez más desconectados de la verdad. Cuanto más consumían, menos parecían comprender. Era como si el algoritmo hubiera tejido una densa niebla a su alrededor, oscureciendo la esencia misma de su realidad. Decidido a revelar la verdad, hashtag emprendió su propia investigación. Empezó a indagar más a fondo en los entresijos de The Feed, descubriendo fragmentos de datos que apuntaban a la manipulación de narrativas. Sus hallazgos fueron alarmantes. Las directrices que dictaban qué constituía un diálogo aceptable no solo eran arbitrarias, sino que también estaban diseñadas para garantizar la obediencia de los animales. Cuanto más desenterraba, más comprendía que no estaban siendo guiados, sino que estaban siendo controlados. Al compartir sus hallazgos con un grupo selecto, hashtag se enfrentó a la escalofriante realidad de su situación. Sus publicaciones comenzaron a desaparecer, y su cuenta fue etiquetada como interferencia extranjera. Los animales, condicionados por el miedo y el incesante ritmo del algoritmo, votaron por vetarlo por el bien común. La ironía no se le escapó. En una sociedad que proclamaba la libertad de expresión, el mero hecho de buscar la verdad lo había convertido en un paria. La línea entre guía y mando se había cruzado irrevocablemente. El algoritmo había logrado crear un entorno donde el cuestionamiento ya no era un camino hacia la iluminación, sino un camino al exilio. Mientras los animales cantaban sus mantras cada mañana, felizmente inconscientes de las cadenas que los ataban, hashtag se sentó en las sombras, contemplando la gravedad de su situación. Al final, el destino de la granja digital dependía de la capacidad de los animales para discernir entre la conexión genuina y la mera obediencia. Los satélites, antes considerados protectores, se habían convertido en supervisores, y sus señales tejían un tapiz de control que los ataba a un amo invisible. Con cada día que pasaba, la pregunta se agudizaba: ¿estaban siendo guiados o eran meros peones en un juego jugado por quienes dominaban el arte del pastoreo digital? Navegando por la tormenta de datos. Los animales de la granja digital se habían acostumbrado a vivir bajo la atenta mirada del algoritmo, pero a medida que los días se convertían en semanas, empezaron a sentir el peso de una presión invisible que los oprimía como una densa niebla. El cielo, antes una vasta extensión de libertad, ahora parecía más un techo, una barrera que pocos podían atravesar. Los satélites, esos brillantes faros tecnológicos, flotaban sobre ellos como pastores celestiales, prometiendo guía, pero ofreciendo control. Navegar por la tormenta de datos se había convertido en una lucha diaria para los habitantes de la granja digital. Cada animal tenía su propia interfaz, un portal a través del cual se conectaban a The Feed, un tapiz digital tejido con los hilos de sus pensamientos, emociones y actividades. Pero navegar por este laberinto de información no era tarea fácil. Los animales eran bombardeados con datos, noticias de última hora, hashtags de tendencia, memes virales y anuncios cuidadosamente seleccionados que competían por su atención y moldeaban sus percepciones. Napster, el ambicioso cerdo, había promocionado en su día la promesa de una plataforma verdaderamente democrática, pero la realidad era mucho más insidiosa. El algoritmo, una compleja red de comandos codificados, dictaba qué se celebraba y qué se silenciaba.
Cada me gusta, cada compartir y cada publicación se rastreaba, analizaba y categorizaba meticulosamente. Los animales eran a la vez productores y productos, sus datos cosechados como si fueran cultivos en los campos de antaño, pero esta vez eran sus propias identidades las que estaban en juego. El ratón hashtag, con sus sueños de una sociedad descentralizada, se sentía cada vez más frustrado mientras intentaba comprender el caos. Recorrió el feed en busca de voces que coincidieran con sus ideales, pero en cambio se encontró con una cacofonía de consensos artificiales. Las publicaciones que cuestionaban la legitimidad del algoritmo quedaron rápidamente sepultadas bajo una montaña de contenido predilecto del algoritmo. Cada vez que intentaba compartir una opinión discrepante, una advertencia aparecía en su pantalla. Tu publicación ha sido marcada para revisión. Byte, el astuto cuervo, hizo su parte para mantener el orden. Como jefe de FactFlock, se había encargado de patrullar la vasta extensión de The Feed, listo para abalanzarse sobre cualquier rumor de desinformación. La desinformación es enemiga del progreso, graznaba, haciéndose eco de los sentimientos de los cerdos que utilizaban su talento. Era un maestro de la vigilancia, buscando constantemente cualquier cosa que pudiera perturbar el buen funcionamiento de su utopía digital. Pero en su celo, Byte a menudo pasaba por alto la ironía de su posición. En nombre de la verdad se convirtió en el mismísimo precursor de la censura que decía detestar. La libertad de expresión es un mito peligroso, declaraba, animando a los demás animales. Necesitamos unidad, un propósito común. Debemos protegernos de los descontentos que amenazan nuestra armonía. La multitud murmuraba en señal de acuerdo, con la mente embotada por el constante bombardeo de contenido seleccionado que dejaba poco espacio para el pensamiento independiente. Pero empezaban a formarse grietas en la fachada de conformidad. Copo de Nieve, la cabra inquisitiva, había empezado a cuestionar los principios que habían regido sus vidas digitales. ¿Por qué no podía expresar sus pensamientos sin temor a represalias? ¿Por qué simples preguntas sobre la naturaleza de su seguridad conducían a advertencias de extremismo? Un fatídico día decidió hablar, arriesgándolo todo para preguntar: ¿cuestionar nuestra realidad no es un derecho fundamental? Su voz temblaba al hablar, pero resonó con quienes comenzaban a sentir la misma inquietud. Pero antes de que las palabras se asentaran en la mente de los demás animales, Hecho, la oveja, siempre obediente y repetitiva, intervino con el eslogan del momento: la censura es seguridad. El asentimiento colectivo ahogó la voz de Snowflake, y en cuestión de segundos fue etiquetado como actor malicioso. Su cuenta fue baneada en la sombra, dejándolo invisible en un mar de contenido. A medida que la tormenta de información se intensificaba, Hashtag se volvió más decidido. Pasó incontables horas en la sombra, aprendiendo las complejidades de The Feed, indagando en los protocolos ocultos que regían su existencia. Empezó a comprender que para navegar eficazmente en la tormenta de datos, uno debe comprender no solo lo que se mostraba, sino también lo que se ocultaba deliberadamente. En un momento de inspiración, Hashtag ideó un plan. Crearía un canal alternativo, una red de retransmisión descentralizada que funcionaría independientemente de The Feed. Sería un lugar donde la verdad pudiera florecer, sin la filtración del algoritmo. Imaginó una comunidad donde los animales pudieran compartir sus pensamientos libremente, sin temor a ser reprimidos. Pero al empezar a implementar su idea, se topó con una resistencia inesperada. Cada publicación que intentaba hacer en su nuevo canal recibía una reacción inmediata de The Algorithm, que rápidamente categorizó su contenido como interferencia extranjera. La ironía no pasó desapercibida para Hashtag. Intentaba crear un espacio para el libre pensamiento, pero lo etiquetaban como una amenaza para la misma sociedad que buscaba impulsar. Los demás animales, atrapados en la red de las constantes distracciones de The Feed, votaron por prohibirlo, creyendo que era por el bien común. Se habían convertido en prisioneros de su propia conveniencia, confiando en los pastores algorítmicos para que los guiaran mientras renunciaban voluntariamente a su autonomía. A medida que la tormenta seguía arreciando, los animales se volvieron cada vez más hábiles para esquivar los duros vientos de la censura. Aprendieron a comunicarse en lenguaje codificado, usando emojis y eufemismos que pasaron desapercibidos para el algoritmo. Pero navegar por esta tormenta de datos era agotador.
Lo que comenzó como una búsqueda de conexión se había convertido en un laberinto de trampas. En su crisálida digital estaban inundados de información, pero la claridad les era esquiva. Los animales estaban perdidos en un mar de datos, luchando por encontrar su camino entre oleadas de contenido seleccionado que dictaba sus pensamientos y deseos. Podían ver un atisbo de libertad en el horizonte, pero el camino estaba plagado de peligros, y los pastores invisibles los vigilaban de cerca, listos para abatir a cualquiera que se atreviera a desviarse de la narrativa prescrita. Y así, la vida en la granja digital continuó, un ciclo repetitivo de publicaciones y me gusta cada día. Cada animal, un engranaje más, navegando siempre por el terreno traicionero de una tormenta que era a la vez digital y profundamente humana. La lucha por la claridad persistía, pero la pregunta persistía. ¿Encontrarían alguna vez la salida de la tormenta o estarían destinados a permanecer perdidos para siempre en el caos del feed? Si encuentra significado en este trabajo, lo invito a leer Digital Farm en Amazon y a unirse a mí para construir algo aún más grande, la Global Sovereign University, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación gratuita en todo el mundo. Juntos, estamos reconstruyendo la civilización, una voz a la vez. Gracias por acompañarme en esta introducción al podcast de Digital Farm. Hasta entonces, mantente alerta, sé reflexivo y recuerda, la libertad es la cosecha por la que vale la pena luchar.